Ya me dan ganas de llorar y ni ha empezado el episodio. Más chiquita como que ni siquiera lo sabía porque era una realidad en la que vivía y no tenía con quién compararme. Y yo pensé que cuando tú te salgas de tu casa se acabaron los problemas, pero es como un capítulo nuevo. ¿En qué edad dices, esto no es lo que quiero para mí, voy a tratar de buscar una salida, y por dónde empieza esa búsqueda? Siento que inconscientemente siempre estuve buscando crear un lugar seguro para mí. Batallo en poner límites cuando mi cabeza se entromete y empieza a pensar qué egoísta eres. Solo estás pensando en ti. ¿Cómo has lidiado con esa culpa y esa eterna responsabilidad que se siente hacia nuestros hermanos? Yo soy la que resuelve, yo soy la que hace, yo soy la indispensable. Pero cuando no soy eso y me permito recibir, entonces ¿qué soy? ¿Para qué soy buena? Les damos la bienvenida a un martes de Se Regalan Dudas. A mí me encantaría que pudieran ver nuestras caras en YouTube, porque la sensación que está teniendo mi corazón en este momento no se puede explicar. Ya me dan ganas de llorar y ni ha empezado el episodio. A ver, hay dos cosas que son realidad en este momento. Uno, darnos cuenta que después de 6 años de Se Regalan Dudas, para nosotras es un reto entender cómo seguirles trayendo historias a ustedes que les gusten, que les aporten, que sigan sintiendo que Se Regalan Dudas trae algo fresco. Hicimos un focus group para entender cuáles son las cosas que más les gustan de este podcast y cuáles cosas les gustaría que cambiaran. Y una de las cosas que más se repetía era que extrañaban las historias de personas que no conocían. Personas que a lo mejor no son famosas o no se dedican a la música, pero que tienen una historia de vida que les hace aprender algo completamente nuevo o se identifican. Y justo cuando nos llegó este resultado del focus group, estaba con nosotras quien nos acompaña a hacer todas las grabaciones en Los Ángeles. Estamos Ash y yo aquí, pero Dani, que es una de nuestras mejores amigas, está siempre checando que todas las cámaras graben, que toda la luz esté bien, nos ayuda a montar y a desmontar. Y además de eso, es una de nuestras mejores amigas en Los Ángeles. Tiene una historia de vida increíble. A pesar que le llevamos muchos años, le hemos aprendido muchísimo. ¿Te llevamos cuántos? Mejor no especifiquemos, o sea, yo así estoy muy bien, no sé por qué tú quieres empezar a hacer cuentas. Porque a mí no me importa la edad, pero bueno. Pero el punto de esto es que volteamos y le dijimos, Dani, ¿a quién podemos invitar en Los Ángeles? Y cuando la vimos fue, ¿por qué estamos buscando en otros lugares? Siéntate tú y ven a contar tu historia. Te amamos, estoy muy feliz que seas tú quien está aquí hoy con nosotras. Bienvenida, mi Dani, a Se Regalan. Bienvenidas, Daniela Palacios. Eres una amiga a la que le aprendemos mucho, pero también para mí y por eso creo que es tan chido que vengas a contar tu historia, por dónde has andado, todo lo que has aprendido, porque creo que tu forma de ver la vida es muy particular y muchísimas personas que experimentan muchas veces lo que hoy vamos a hablar, que es el venir de familias complejas, con historias complejas, y encontrarte en un momento ahorita, como yo te veo desde hace unos años, y entender tu historia y ver cómo le has sabido dar la vuelta, me parece admirable, y creo que muchísimas personas tratan todos los días de hacer eso, de que de donde vengan no define hacia dónde van. Entonces me encanta porque sé que hay muchísimas personas tratando de superar sus infancias, y bienvenida. Ay, oigan, gracias. Estoy muy feliz de estar aquí también y siento que todas estas palabras tan bonitas que acaban de decir las aprecio demasiado porque son cosas que yo creo que uno no las ve, ¿verdad? Creo que es súper complejo como ver estas cosas en uno mismo, pero es mucho más sencillo como verlas en las demás personas o en las amigas. Pero sí, estoy muy emocionada de estar aquí hablando con ustedes. A ver, mi Dani, para todas las personas que no te conocen, ¿cómo es tu historia y cómo fue crecer teniendo que asumir responsabilidades desde muy niña? Responsabilidades adultas desde muy niña. Ok, mi historia. Soy nacida en McAllen, Texas, que eso a mí me dio muchísimos beneficios porque gracias a eso es que puedo estar aquí en Los Ángeles. Pero yo crecí en Monterrey,
Casi toda mi vida mis papás se divorciaron desde que yo tengo 5 años y como todos los divorcios siempre son, bueno, muchas veces son complejos y al final de cuentas no es culpa de nadie. También entiendo que mi mamá, mi papá eran muy chiquitos cuando se casaron, tenían que aprender todavía muchas cosas. Creo que mi mamá tenía como unos 22 o algo así, 23, y mi papá le lleva 10 años. Entonces, eso. Y bueno, se divorcian, yo tengo 2 hermanos y siento que crecimos, mi mamá se volvió a casar también y como que siempre hubo como que esta dinámica familiar muy compleja. Entonces creo que de más chiquita como que ni siquiera lo sabía porque era una realidad en la que vivía y no tenía con quién compararme o con quién ver o cómo darme cuenta que algo estaba off, ¿no? Tenía yo mis 2 hermanos y yo. Somos 3 en una familia, yo soy la del medio. Tengo un hermano grande, después voy yo y luego es otro más chiquito. Mi mamá se vuelve a casar con esta persona que también tiene 2 hijos de su primer matrimonio. Entonces la dinámica fue un poco compleja porque también es como si nosotros hubiéramos llegado al espacio de ellos, ¿verdad? Ujú. Y entiendo que siempre las intenciones son buenas, como de parte de mamá, como que ella siempre estaba buscando ver lo mejor por nosotros. Pasan muchas complejidades en el camino y creo que en mi adolescencia fue cuando empecé más o menos a poder como comparar o ver o sentir que algo estaba, que era diferente. Siento que era mucho como compararme con otras familias o otras dinámicas familiares y también a la pregunta que dice Leti, que cómo fue tomar estas responsabilidades como adultas a una edad tan chiquita. No es que nunca nadie me lo haya pedido, pero yo solita como que veía ciertas realidades en las que yo no conectaba y decía, bueno, ¿qué tengo que hacer yo para cambiar esto? Entonces yo sola creo que como cargué cosas y mochilas que no eran mías y que no me correspondían, pero igual nadie lo pidió, me pidió que lo hiciera. Fue como un instinto de supervivencia, creo yo. Siento que yo siempre supe que yo quería salirme de mi casa, ¿no? Como que empezar algo nuevo, también ver otras familias, cómo se manejaban, cómo eran las dinámicas, como que me inspiraba a mí a yo poder en un futuro también formar eso, ¿no? Y también al entender que también las dinámicas familiares, yo no creo que nunca nada sea personal y tampoco no soy experta ni vengo aquí a hablar como que mi historia fue la peor ni la mejor. Siento que es más bien cómo podemos, de la cual sea que sea tu situación, buscar esas herramientas y esos como cachitos de luz para poder convertirlos en herramientas. Entonces tú llegas a la adolescencia y es la primera vez que observas que a lo mejor hay otras dinámicas o tú ya traías esta sensación de aquí hay mucho caos, quiero algo diferente. O sea, ¿cuál era esa historia que te contabas mientras todo esto iba pasando a tu alrededor? Porque me imagino no nada más el divorcio, la mudanza, juntar a 2 familias, las complejidades de todo lo que puede haber. ¿Cuál era la historia que se contaba a Dani a sí misma? ¿En qué edad dices, esto no es lo que quiero para mí, voy a tratar de buscar una salida y por dónde empieza esa búsqueda? ¿Cuándo te das cuenta que algo no funciona? ¿Lo supiste desde siempre? ¿O te acuerdas de algún momento en el que hayas dicho, no quiero esto? O sea, ¿cómo empieza ese despertar a decir, quiero algo diferente para mí? Bueno, yo creo que estaba muy chiquita cuando mis papás se divorcian, tenía 5 años, vivíamos en McAllen y luego nos fuimos a vivir a Monterrey y me acuerdo que mi mamá, mis 2 hermanos vivíamos en casa de mi abuela, ¿ok? Porque pues sí, mi mamá se mudó sola con sus 3 hijos, fuimos a vivir a casa de mi abuela, pasan como unos 2 años y me acuerdo que cuando yo tenía 7 mi mamá se vuelve a casar con este segundo matrimonio del que platiqué, que también era su segundo matrimonio, tenía 2 hijos. Entonces creo que cuando llegamos a su casa, yo creo que a los 7 años eres muy chiquita para entender muchas cosas y nada más te acoplas a lo que es tu realidad, ¿no? Entonces la realidad era que nosotros estábamos mudando a casa ajena, ¿ok? Entonces era como que yo sentía como que estábamos un poco invadiendo el espacio de estas personas, por más que estuviera mi mamá casada. Y también, no sé, siento que nunca me sentí realmente tan cómoda
había muchas diferencias de cómo éramos tratados nosotros y cómo eran tratados ellos, que igual no intento culpar a nadie, simplemente es una realidad de cómo pasaron las cosas. Mi mamá pensó que como era pues lo mejor, ella quería darnos una familia de nuevo, tener esta unión, pero yo no creo que haya sido necesariamente lo que pasó. También había como mucha diferencia de cosas, no sé, también hubo abuso también, no sé, en cuanto a, no sé, yo me quedaba dormida, entonces mi hermanastra me cortaba el pelo y yo amanecía como con el pelo cortado. Pero como yo siempre decía, bueno, es que hay situaciones peores, como que a lo mejor me cortó el pelo y fue como, no pasa nada, ¿no? Sí, siempre como También, buscándole la vuelta. siempre buscándole la vuelta, y también creo que yo entendía o veía, mi mamá también repetía mucho de que es que yo todo esto lo estoy haciendo por ustedes, entonces ahí como que también entra esta culpa de que cómo voy a quejarme yo de situaciones o cosas en las que no estoy de acuerdo cuando mi mamá está haciendo lo mejor que ella puede, ¿verdad? Que también hay que entender que no porque la gente se equivoque o tome decisiones de cierta forma, no es porque quieran hacer un daño, pero muchas veces son las herramientas que esa persona tiene y también Claro. poder tener esta como compasión, ¿no? Pero bueno, muchas dinámicas que eran injustas. Yo creo que crecí con mucha injusticia. Pero a la vez era como quédate callada porque entonces búscatelas tú, ¿no? Que creo que llegó un punto en donde yo creciendo dije, pues de hecho sí. O sea, sí me las voy a buscar yo, ¿sabes? ¿Cómo más se puede ver esto? Y yo creo que tanto a mí como a mis hermanos, a todos nos afectó diferente. Claro. Y creo que cosas en la vida a cada quien le pega diferente. No podemos esperar que una persona reaccione exactamente como tú reaccionaste. Entonces, sí, creo que mi reacción fue como que este acto de supervivencia y cómo me salgo y cómo trabajo, me puse a trabajar. ¿Desde los qué años? Me metí a trabajar cuando tenía 17 años porque a los 18 me quería ir. Entonces, desde los 17 estoy trabajando. Me metí a trabajar en un call center, que es escuchar quejas, tipo, todo el tiempo. De tarjetas de crédito. Resolver. Eso creo que me hizo como formar esta paciencia también. Pasa eso, después mis hermanos como que no estaban tan felices viviendo en esa casa, se fueron a vivir con mi papá, que mi papá para esto todo este tiempo se quedó viviendo en McAllen. Casi no lo veíamos porque mi papá y mi mamá hubo un tiempo que no se podían ver, o sea, no se llevaban bien, entonces casi creo que era o él o yo. Entonces, mientras estaba yo con mi mamá creciendo, y esto casi no lo veíamos, él estaba en McAllen, él también yo creo que estaba lidiando con temas, cosas que no fue un papá al que yo recuerdo estar viendo constantemente creciendo. Para mí mi realidad era o estoy con mi mamá o estoy con papá, pero pues en realidad no mucho con papá. Bueno, también pasa que te cuento que mis hermanos se fueron a vivir con mi papá porque las señoras de servicio que estaban ayudándonos en ese entonces en Monterrey contactan a mi papá para decirle, oye, los niños creo que no están tan felices como en esta casa, ¿qué podemos hacer? Mi papá también fue por nosotros a la escuela sin que mi mamá supiera. Esto fue cuando yo tenía ya como unos, no sé, 10 años. Fue por nosotros a la escuela y no que nos secuestró, pero tal cual, nos llevó. Y mi mamá no sabía dónde estábamos. ¿Bacalen? No, nos fuimos como a Querétaro y luego en ese momento nos fuimos a Ciudad Victoria porque mi papá tenía una oferta de trabajo en Ciudad Victoria. Entonces yo también llegué a vivir en Ciudad Victoria 2 años con él y con mis hermanos. Pero llegó un punto donde también yo estaba muy desesperada porque eran puros hombres, papá, hermano, hermanos. Y yo también sentía que estaba en una etapa en donde era súper importante tener a tu mamá porque pues tenías 13 años y veía como otras familias sí tenían a su mamá, o sea, hablaban con ella, porque también cuando nos mudamos con mi papá no teníamos nada de contacto con mi mamá, no nos permitían hablar con mi mamá. Entonces estuve como 2 años sin saber también de ella. Entonces como que de chiquita era como poder tener que elegir como que o estás con mamá o estás con papá, que tampoco los culpo a ellos porque creo que mi papá actuó desde un lugar, ¿cómo puedo yo proteger a mis hijos que no estaban siendo cuidados en Monterrey? Y mi mamá con el pensamiento de cómo puedo yo darles un mejor futuro. Y hay cosas que tengo que sacrificar y no todo es perfecto, ¿no? Entonces, eso llega a un punto donde yo ya no puedo más y es que me regreso a Monterrey, como ya tenía como unos 14 años. Me regreso a Monterrey y ahí fue cuando dije, pues sí, de hecho quiero yo algo diferente, pero ¿cómo me salgo? También me sentía muy
estancada, como que no sabía por dónde es que yo podía salir. Empecé a trabajar, como que siento que yo buscaba mucho el escape con mis amigas, con el trabajo y con estar lo menos en la casa posible. Entonces, eso, como que siento que desde muy chiquita, o sea, vuelvo a lo mismo, nadie me lo pidió, pero yo desde muy chiquita tengo este chip de supervivencia y de querer hacer más, más y más, y cómo me salgo y cómo hago y cómo me salgo de esta situación y cómo construyo, ¿verdad? Pero también lo llegué a ver muy imposible porque también mucho de eso involucraba como independencia económica, que también decía cómo yo me voy a salir, cómo me voy a mantener, con qué trabajo, con esto no me está alcanzando del call center. Bueno, pasa que mi mamá se vuelve a divorciar de su segundo matrimonio y nos vamos a vivir a McAllen, regresamos a McAllen. Y yo al principio estaba súper molesta, no me quería salir de Monterrey porque ya tenía yo mi círculo de amigas, como que esta casa donde se sentía bien. Bueno, es como volver a empezar. Me mudo a McAllen, estaba yo como retenida, pero luego me di cuenta que fue lo mejor que me pudo haber pasado porque siento que es cuando más estuve yo conmigo misma, pensando en qué quiero, a dónde voy, qué voy a hacer. Siento que inconscientemente siempre estuve buscando crear un lugar seguro para mí. Sí. O sea, empezaste a trabajar en McAllen. Empecé a trabajar en un restaurante. En un restaurante. Me mudé a McAllen y mi papá pues estaba ahí y como que siento que también nosotros ya fuimos creciendo, entonces mamá y papá no nos pueden tener toda la vida. No puedes ver a papá o no puedes ver a tu mamá, como que ya tú... Y también ellos fueron más independencia. Claro, independencia, y también creo que ellos van madurando, porque si lo piensas, ellos se divorciaron cuando eran unos niños. Entonces también tienen muchísimo que aprender y yo no creo que ninguno de los dos venga con una mala intención, pero es más bien como, ¿sabes? O sea, el outcome, al que lo llevo. A los 20 años me voy a McAllen y empiezo a trabajar en este café. Y dije, bueno, paso número 1, me quiero comprar una camioneta. Compré mi camioneta. Y después de ahí yo quería irme a Los Ángeles, tenía como mucha ilusión de irme a Los Ángeles. Una de mis mejores amigas estaba viviendo en Los Ángeles y como que era la salida que yo veía. Dije, si me quiero irme tipo lejos. Entonces ya me fui. Agarraste tu camioneta. Agarré mi camioneta sola. Y me fui con mi papá, porque en ese momento como que yo también empecé a construir otra vez la relación con mi papá. Entonces, eso, le dije, papá, me quiero ir a Los Ángeles. Y por ejemplo, y me acuerdo que era un febrero, y siempre está esto como de que procrastinamos las cosas, ¿no? Yo me acuerdo que en febrero dije, en octubre me voy, porque si no pongo yo una fecha, no pasa. Y yo creo que los saltos que he dado como en la vida son siempre cuando me lo propongo y pongo una fecha límite, porque si no te quedas, como que es fácil quedarte ahí. Y dije, en octubre, sobre lo que pase, me voy. Entonces le pedí a mi papá que me acompañara. Y literal fuimos manejando desde McAllen hasta Los Ángeles. Siempre he sido muy desprendida de las cosas materiales. Entonces literal nada más lo que había en mi cuarto, que yo sentía que valiera la pena. Y dije, la verdad nada más me voy a llevar lo que tenga para sobrevivir. Entonces literal me fui a Los Ángeles con $300. Le hablo a mi amiga, está bien si puedo llegar contigo en lo que investigo y averiguo qué hacer. Ella, claro que sí. Aquí yo te recibo. Ahí nos conocimos. Y ahí nos conocimos. Entonces yo llegué, fue que conseguí trabajo luego. Empecé a hacer babysitting y también me vine a estudiar actuación originalmente. Entonces yo de lunes a viernes estaba haciendo actuación, fin de semana babysitting. Y ya, pues siento que como yo la verdad llegué como con mucha ilusión a Los Ángeles, de que bueno, ya al fin logré mi sueño de salirme, de independizarme, de crear todo esto, y también como que yo me conté que iba a ser ya muy sencillo todo, y no, o sea, la realidad es que también aunque no estés, y aunque ya te hayas salido de cierta situación, hay muchas cosas que tienes que trabajar que no las pudiste ver antes porque estabas en modo supervivencia. Entonces... No, casi que salirte fue el primer paso, y de ahí... todo lo que tuvo que venir después, ¿no? Exacto. Y yo pensé que cuando tú te salgas de tu casa, se acabaron los problemas, pero es como un capítulo nuevo de cómo entonces sanas todo esto que te pasó. O sea, a mí me cuesta mucho, por ejemplo, ahorita que estamos hablando de esto igual, no pretendo como victimizarme ni decir de mi historia. De hecho, hasta la fecha me cuesta hablar de esto y siempre tengo que estar como buscando justificación para las personas, para la gente, porque... no sé, como que quiero más bien comunicar
el cómo los desafíos de la vida que te puede presentar, ya sea familiares o de cualquier otro tema, cómo puedes agarrar eso y convertirlos en herramientas, porque al final de cuentas creo que todo es perspectiva. Sí, porque sí, al final eso se convirtió en tu fuerza para encontrar todo lo que vino después. Sí. ¿no? Tengo muchísimas preguntas, Daniela. Me encanta. Número 1, el ser la primera mujer en una familia, sobre todo cuando hace falta mamá y papá para los cuidados. Es una realidad que muchísimos de esos cuidados caen en la primera mujer. Hay muchísimos estudios que hablan sobre esto, pero la responsabilidad cae siempre en la primera mujer, ¿no? Y yo me acuerdo, crecimos de formas muy diferentes, pero hay ciertas partes de tu historia con las que me identifico y es como el ser esta hermana adulta, ¿no? Desde muy chica y lo hemos platicado mucho tú y yo. ¿Cómo le hiciste? Y sé que muchísimas personas que nos escuchan, porque he estado leyendo muchos de los comentarios de cosas que hemos hablado de este tema, hablan muchas veces de esta culpabilidad de dejar a sus hermanos en una situación mucho más compleja para ir a buscar tu sueño de a lo mejor actuación o venirte a Los Ángeles a buscar un nuevo futuro. ¿Cómo has lidiado con esa culpa y con esa responsabilidad? Porque desaprender eso a mí me ha costado mucho tiempo. Pero ¿cómo le has hecho con eso ahora que tú estás teniendo una vida donde te sientes cada vez más segura, donde vas conquistando más sueños y a lo mejor tus hermanos están en otro momento completamente diferente de su historia y de sus vidas? ¿Cómo has lidiado con esa culpa y esa como eterna responsabilidad que se siente hacia nuestros hermanos? Me encanta esta pregunta porque siento que lo sigo trabajando. Es algo que sigo trabajando y mucho me ha ayudado terapia. O sea, de verdad, yo llevo en Los Ángeles ya 6 años y llevo 3 años yendo con mi psicóloga Erika, que me ha salvado de muchas cosas. Y creo que también es un duelo porque yo también entendí que muchas dinámicas que yo tenía, tanto con mamá, con hermanos, con todo, funcionaban solamente de una manera, en donde yo te voy a salvar, yo te voy a ayudar, tú me vas a llamar cada que tengas un problema, yo te lo voy a solucionar, cuando no debe de ser así. O sea, si no es, no que si no es recíproco, no es que deba de ser así, pero por ejemplo, temas que estoy viendo con mi psicóloga ahorita, con el tema de mis hermanos y sentir como que esta culpa del por qué no puedo yo solucionar o estar, o porque tuve que empezar a poner límites también. Entonces, eso, como que también es entender que son decisiones. O sea, creo que yo también creciendo fui viendo qué sí me gusta, qué no me gusta. Los tres venimos de exactamente la misma familia, el mismo background, y yo creo que el regalo más bonito que tenemos es el libre albedrío y el poder tomar decisiones por sí mismo. Entonces, yo creo que yo he sido y sigo siendo un apoyo para ellos mientras ellos quieran salir adelante de la mano conmigo. Pero nadie estamos aquí para salvar a nadie. Y también era muy egoísta de mi parte pensar, es que yo voy a salvar a mi mamá, yo voy a salvar a mis hermanos, yo les voy a dar todos los consejos porque yo sé qué es lo que tienen que hacer para ellos salir de X situación en la que estén. Y luego me di cuenta que es muy egoísta porque al yo hacer eso, de una les estoy diciendo que ellos no son capaces de hacerlo solos. Les estoy quitando eso porque yo quiero resolverlo. Y aparte hay gente que ni siquiera está pidiendo ayuda. ¿Quién me dijo a mí que ellos necesitan ayuda? O sea, a lo mejor ellos quieren vivir su vida de cierta manera y está bien, así como yo tomé mis decisiones. A ver, se me hace... Yo te conocí en estos últimos años, ¿no, Dani? No conocía nada de tu historia. De hecho, muchas de las cosas que estás contando ahorita no tenía idea y agradezco un chorro que te abras así. Pero yo hoy veo a una mujer que puede vulnerarse, que es capaz de ver su propia historia, que entiende de dónde viene, que no lo niega, que trata de poner límites, que trata de mil cosas que veo en ti. ¿Cómo llega eso a tu vida? Porque me imagino que de todo el caos y de toda la necesidad de sobrevivir y de toda ahorita no puedo hacerme cargo de nada, ¿cómo es ese proceso? No nada más de que llegaste a Los Ángeles, sino más bien ese proceso emocional de
A, darte cuenta de tu historia. 2, perdonar. Me imagino que tuviste muchas cosas que perdonar, muchas cosas que aceptar, muchos límites que poner. ¿Cómo caminas hacia este momento en el que estás ahora? Y lo pregunto mucho también para todas las personas que sienten que o ahorita están en el hoyo negro que no ves la salida o que no entienden cuáles son esos pasos Ujú. que te pueden ayudar a sentirte un poco más liberada, ¿no? Y también qué has encontrado a raíz de eso. No sé, fue terapia, fue una red de apoyo, fue hacerte cargo, fue perdonar, fue todo al mismo tiempo. ¿Qué ha sido ese proceso? Siento que es todo al mismo tiempo y es un poquito de todo, pero también creo que es muy importante como el tener consciente que el querer estar bien. Todo viene de ahí, porque si tú quieres realmente estar bien, vas a buscar ayuda con los psicólogos, vas a buscar a gente que esté viviendo un estilo de vida como el que a ti te gustaría vivir, vas a juntarte con gente que no todo es caos, no todos son problemas, como que empiezas poco a poco a buscar y creo que yo empecé como obviamente con mucho coraje y mucho enojo, tanto como con toda mi familia y todo es culpa de ellos, pero también es normal y es hasta sano vivir esa etapa de coraje, de enojo y por qué ellos sí y yo no, por qué mis amigas pueden tener esta estabilidad y por qué yo no, porque y es normal el compararte y es normal sentir ese enojo, pero es súper delicado porque no hay que quedarnos ahí. Porque al tú quedarte ahí te puede llevar a repetir lo mismo o a quedarte en ese mismo círculo de victimizarte, ¿no? Entonces creo que es aprender que hay un proceso y hay un paso para todo, pero siempre enfocarse en el uno querer estar bien. Porque cuando tú quieres estar bien, las cosas te van llegando. Entonces eso, creo que fue mucho enojo, mucho coraje. Luego fue que me mudé a Los Ángeles, después de ahí como que esta compasión, pero entonces cuando yo sentía compasión se me iba de más y ya había límites que se cruzaban. Entonces creo que mi reto más grande ha sido como el tener el balance de ser compasiva y que la gente cruce límites o enojarme y entonces no te hablo. Como que poder llegar a este balance, creo que también fue mucha, insisto, ayuda de mi psicóloga porque yo quería estar bien y dije, ¿qué pasa? Descubrí muchas cosas de mí que yo ni siquiera sabía. Em, y eso, como que creo que es el entender que todo es un proceso y que y también enfocarse en todo lo que sí tenemos y no en lo que no. Porque siento que es súper sencillo decir, no tengo esto, me falta esto, mi familia no esto. Bueno, ¿qué sí tienes? Y qué puedes seguir multiplicando y haciendo. Y no todo es súper fácil, y a lo mejor es mucho más fácil decirlo que hacerlo y que pasar por ahí, pero sí, ha sido ayuda de muchas. ¿Cuáles han sido los límites? Y este es un tema que tú y yo hablamos mucho en privado. ¿Cuáles han sido los límites que más trabajo te ha costado poner? ¿Cuáles no has podido? Que tienen que ver con esta historia de la que vienes, de un chorro de esta infancia, de muchísimo descuido, de muchísimo abandono. Los límites se aprenden en esa época, entonces a quienes hemos tenido que aprenderlos mucho más grandes, conozco el desafío, pero ¿cuáles han sido esos que vienen a consecuencia de tu historia y que hoy todavía se te complica poner? Ok, también con los límites es muy delicado porque también aprendemos a poner límites y ahora para todo queremos poner límites, aunque ni siquiera sean necesarios o con ciertas personas, que creo que hace unos meses o no sé, yo he estado pasando por esa etapa, también todo esto es nuevo, ¿verdad? Y sigo aprendiendo, pero es como que límites con todo mundo y a veces no es necesario, a veces sí. Lo que he aprendido y mi brújula a cuándo sí poner límites y cuándo no, ha sido cuando mi cuerpo se siente de cierta forma, cuando estoy incómoda, cuando hay algo que me está quitando a mí mi paz. Batallo en poner límites cuando mi cabeza se entromete y empieza a pensar qué egoísta eres. Solo estás pensando en ti. ¿Cómo se te ocurre pensar ¿Cómo en se ti? te ocurre pensar en ti? Y también creo que lo más difícil de poner límites es que hay muchas relaciones que también, no sé si les ha pasado, pero con ciertos vínculos que tú tenías, no sé, una relación, por ejemplo, mi relación con mamá, mi relación con mi hermano, funcionaban únicamente de una manera. Entonces de ahí tú te empiezas a relacionar con tus, no sé, amigas o relaciones, empiezas a formar relaciones con otras gentes que funcionan de esa misma manera. Entonces, cuando tú quieres poner límites o romper o cambiar dinámicas, muchas veces es gente que se va yendo de tu vida y creo que el peor miedo es quedarte sola o solo. Yo también muchas veces no ponía esos límites por decir, híjole, es que luego ya no me va a hablar
o ya no, No te vayas. o no, cómo me voy a ir. O No, también, o a lo mejor sí, como tú dices, la relación solo funciona desde de esa ahí, manera. desde el como yo te ayudo, como yo te resuelvo, como yo estoy para ti, como yo te doy, como yo. Si yo quito todo eso, ¿qué va a sostener la Ujú. relación? ¿Qué va a sostener la relación? Otra pregunta que tengo, Dani, es ¿cómo no te has instalado, y es algo de lo que más me gusta de ti, en este papel de víctima cuando tienes tantas como justificaciones? O sea, ¿qué has hecho para que esta historia que has vivido no defina completamente quién eres hoy Ujú. y que siempre estés mirando hacia el futuro o hacia el presente y no te quedes atorada ahí? Creo que es supervivencia y muchas veces es súper difícil porque ahorita, por ejemplo, yo finalmente me siento en un hogar tranquilo, con paz. Y a veces sigo actuando sobre el tengo que sobrevivir porque ya es un mecanismo que se me formó. Entonces, no sé, estoy trabajando en poder quitar ese sentimiento. Y creo que esto del no victimizarme, creo que mi peor miedo es como justamente parecerme a, a esas personas que se victimizan y que por ende terminan viviendo un mismo círculo. Y en lugar de hacer algún cambio o tratar de hacer un cambio, es mucho más sencillo seguir en este círculo de la víctima. Entonces, pero tanto que yo creo que tampoco es sano, porque he batallado mucho porque también me cuesta mis emociones, no las valido, por ejemplo. Por decir, bueno, es que me estoy sintiendo triste, me estoy sintiendo esto, me cuesta mucho comunicar o pedir ayuda, pero viene del que yo no quiero ser víctima. Entonces también estamos trabajando en eso y mucho más cuando todas tus relaciones o casi todas, muchas relaciones, no voy a decir todas, pero muchas relaciones son basadas en la necesidad del otro. Y lo puedes ver desde el trabajo, como que también, o sea, me vine a Los Ángeles y bueno, antes de eso como que el customer service, trabajaba yo en un lugar donde era cuidar del cliente, atención al cliente, un restaurante en la cafetería que trabajaba, era también primero el cliente, después hice babysitting acá en Los Ángeles, primero el bebé. Cuida Entonces, niños, en cuida todas las niños. etapas como que no he sabido ponerme mi primero, porque siempre ha sido una cosa antes que yo. Entonces, también como que el aprender a vivir de otra Sí, es cierto, luego manera. fuiste asistente, o sea, siempre Asistente. cuidando de Te cuido alguien. a ti y luego Claro. me cuido a mí. Lo mismo con mis dinámicas, porque yo tampoco, y no es que la culpa sea de una persona, pero también yo he buscado ser indispensable para alguien más para sentirme válida o validada. Te comprendo. Sí. Entonces es fuerte decir, bueno, y si no ayudas, ¿qué? Entonces ahí es donde viene quién soy, qué quiero. Pienso, o sea, como que ponte a pensar en ti, en qué necesitas y no sé. Entonces, a ver, obviamente que seguimos navegando esto de esa forma, como no todo es siempre, hay días que son buenos, otros días que de repente me cuesta poner límites y creo que es normal, pero sí. Hablando de esto de cómo te relacionas con las personas, una de las cosas que yo he tenido que desaprender en los últimos años es que la gente, mi gente, me va a seguir amando, sirva o no sirva, ayude o no ayude, simplemente por el hecho que me aman y que no necesitan nada de mí. Yo también he crecido con este sentimiento de que si no ayudo, si no soy indispensable, si no estoy súper al pendiente de ti, o sea, no sé, estoy tratando yo también de aprender cómo vincularme sin que el intercambio desde este lugar de ansiedad exista, que es, por ejemplo, algo que aprendí aquí, que yo y Raúl, nuestro amigo, siempre nos burlamos de Leti porque hay cosas que experimentamos yo y Raúl de haber tenido infancias más complicadas que diario. Digo, no comprenderías porque esa ansiedad que yo siento muchas veces que aprendí de chica, tengo que ser la hija perfecta, no tengo que molestar, tengo que estar siempre, que esperanzas que yo vaya a pedirle a alguien ayuda con un trámite, ¿cómo es posible que yo no me voy a hacer valer por mí misma? Yo creí que tenían que ver con características de una mujer independiente, que sí, muchas vienen, pero del lugar del que la mayoría de las veces han venido es porque yo tengo también, y comparto contigo este sentimiento de no se me vaya a ocurrir ser una carga para el otro. El otro día también mi hermana me decía, es que mi peor trauma es incomodarle a alguien. Y yo, pero es que con toda la gente con la que
no les incomodamos. Y creo que son estos sentimientos y estas experiencias que vives de muy chica que te hacen creer que no puedes tener una necesidad que a lo mejor el grupo completo atienda. No puedes tener una necesidad con una pareja que requiera que esa pareja, por ejemplo, que tú estés al 20% y tu pareja tenga que dar 80%. O sea, es un lugar muy incómodo para mí también. O sea, te comprendo completamente decir, ¿cómo yo voy a decir que lo que siento y que todo el mundo esté incómodo y no me dejen de querer? Me van a dejar de querer por incomodar a todo el mundo. Y creo que también eso que dijiste, ok, lo tenemos en la mente y es muy diferente. También me acuerdo que cuando la primera cita que tuve con mi psicóloga, me dijo, wow, tienes mucha información porque has leído, o sea, la tienes acá, pero no la tienes aquí. Entonces es lo mismo con los límites, es lo mismo con también sentir que si no estás ahí para ellos no te van a querer, pero también es como sabes que sí te van a querer, aunque lo sabes, pero también es como a lo mejor eres tú la que no sabe su valor si no estás sirviendo a alguien más, no sé. Ayer entré a ver varios videos que tenían que ver con hogares caóticos o personas que se tienen que ir desde muy temprano, salir de su casa. Y lo que la mayoría de estos comentarios decían era lo difícil que es en el lugar en el que se supone que tú encuentras tu tranquilidad, tu paz, tu seguridad, tu fuerza, es el lugar en el que menos cómoda te sientes para estar, ¿no? La mayoría de estas personas decían que entre todo el caos, entre todas las peleas, como que siempre queriendo evitar el hogar. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo construyes ahora un hogar? ¿Cómo buscas la paz y la tranquilidad? ¿Te sientes cómoda ahí? O inmediatamente tu automático a lo mejor es, que es lo que mucha gente dice, ¿no? Como que a veces la paz incomoda cuando vienes de un lugar donde siempre hubo caos o no sabes estar en tranquilidad o no sabes cómo empezar a construir este espacio que te imaginas para ti. Entonces, uno, ¿qué ha sido lo más difícil como de todo este proceso? Y dos, ¿de dónde te agarras para buscar lo opuesto a lo que tú creciste viendo? Ok, creo que el beneficio también de haber vivido como todo este caos cuando era más chica es que es fácil identificar cuando hay caos y te sabes mover en él. Pero es una fortaleza. Es una fortaleza, pero también es como con cuidado porque no vaya a ser que porque solamente te sabes mover en caos, te sigas moviendo en caos o permitas cosas que antes permitías que hoy no, que hoy ya puedes decir que no o que puedes escoger diferente. Lo más difícil creo que es eso, no porque te sepas relacionar en caos y porque sepas resolver, te vas a seguir buscando situaciones en las que tengas que resolver y tengas que estar en este caos. Como que no porque ya hayas sabido estar cómoda ahí, tienes que volver a lo mismo. Y yo creo que de dónde me agarré, yo creo que de la vida, de las personas, de la gente, como que yo siempre pienso que no importa qué tan difícil un momento estés viviendo, si pones atención, siempre van a haber estas lucecitas. Le puedes llamar amiga, familia, una tía, como que siempre van a haber personas ahí y es nada más de que te sientes, las volteas a ver y yo creo que la admiración, como que el empezar a admirar a mi amiga que se mudó a Los Ángeles sola y que hizo todo esto, a mi tía, cómo lleva a su familia, los valores, papás de amigas, como que empecé a ver todas estas cosas y dije, bueno, que sí me gusta, que no me gusta, que sí me gusta, cómo llego ahí. Entonces, no es imposible, sí se puede, pero creo que todo es una mentalidad. Y eso, o sea, también escribí aquí como cómo tomar lo bueno, pero también sí dejar
sin dejar de validar tus emociones, porque también yo caía mucho en no es positivismo tóxico, pero como que por supervivencia y no querer sentir estas emociones y no quedarme como aquí en este momento, bueno, todo está bien y cómo seguimos y cómo sí, pero también creo que me ha costado el validar mis emociones, en que también se vale llorar y no porque estés llorando o porque tengas un mal día o porque te sientas triste, significa que ese va a ser tu outcome, tu futuro, como que también literal lloras tantito, groundeas y bueno, otra vez Sí, a como no seguir. negar tu realidad nada No más ne- porque, claro. Dani, yo siempre he estado como muy... Es un tema que me da mucha curiosidad, cómo el trauma se manifiesta en nuestras vidas, ¿no? Entonces, son muchos de mis episodios favoritos en Se Regalan Dudas, son muchos de los libros que leo. Y una cosa que es muy difícil para los niños sobrevivientes de hogares muy caóticos es permitirse siquiera soñar, ¿no? Cuando estás atravesando este modo supervivencia, que hay gente que a los 40 puede empezar por primera vez a soñar porque todos esos años tomó poder siquiera calmar su sistema nervioso, poder aprender a relacionarse de una manera no tóxica con otras personas. O sea, el trabajo y el bagaje es a veces tan grande de las infancias que permitirte soñar, creer que puedes emprender, creer que puedes hacer todas estas cosas es imposible. ¿Cómo te has permitido soñar en condiciones donde a lo mejor solo quieres sobrevivir? ¿Y cómo te has dado el permiso de decir, quiero una relación no tóxica? Aunque a lo mejor por años escogiste esas relaciones tóxicas. Quiero un hogar en donde me pueda sentir segura. Quiero no trabajar siempre al servicio de otros. O sea, ¿cómo te has permitido soñar que puedes emprender, que puedes tener tus propias ceremonias, todo lo que estás empezando a hacer? ¿De dónde ha venido o qué cambió, qué ha pasado que te has dado ese permiso? Yo creo que es tiempo y trabajo y el querer estar bien. O sea, como que vuelvo siempre al querer estar bien porque el realmente querer estar bien, ¿no? O sea, el ir buscando a gente, herramientas, cosas, cómo puedo mejorar, cómo me puedo sentir mejor, cómo puedo sanar esto, cómo podemos hacer todo esto mejor. Em, Y creo que todavía sigo lidiando con eso. O sea, ahorita estoy haciendo ceremonias de cacao, que me encanta, me apasiona porque también es como un lugar seguro. Creo que yo creo un lugar seguro para todos, para mí, Y creo que sigo viviendo, sigo atreviendo, todavía sigo en ese proceso de atreverme a soñar y a pensar qué es lo que quiero, porque creo que todos estos años siempre fue un supervivencia y qué tengo que hacer para sobrevivir y siento que tengo ya como unos meses estando en plena paz, todo está más sólido. Entonces ahorita que tengo este lugar sólido donde puedo estar y sentirme segura, es donde me voy a comenzar a permitir soñar, Claro, que quiero qué quiero construir. hacer, Nunca qué me habías podido gusta. pensar en eso porque estabas apagando fuegos toda la vida. Exacto. Y también antes sentía mucha culpa. Decía, ¿por qué? Mi peor plan era que me preguntaran, ¿qué te dedicas? ¿Qué haces? ¿Cuál es tu propósito? Era mi peor plan. A mí me daba mucha ansiedad porque yo ponía mucho mi valor en eso también. Entonces era como a lo que yo me dedique es lo que yo y que estoy haciendo. Entonces es lo que soy. Entonces más me apresuraba en encontrar el propósito y menos lo encontraba. Y ahorita no es que diga, no sé, ahorita siento que estoy aprendiendo a ser más paciente con mis tiempos, al priorizarme también y al permitirme soñar y explorar a ver qué me gusta, qué quiero hacer, qué quiero seguir haciendo. El día de hoy son ceremonias de cacao y eso me hace sentir bien y voy a seguir haciendo esto hasta que me llegue otro sueño, otra meta Claro. y eso. Hace un par de años yo salí con un güey que quiero mucho, que hasta hoy es muy amigo mío, Ujú. que tiene una de las historias, que tiene la historia más compleja que yo he escuchado en mi vida. Jamás la voy a contar porque no es mi historia para contar, pero una infancia que no podría encontrarse en una película ni en un libro. Y un día estábamos justo hablando de en qué estamos, aparte hoy es increíblemente exitoso, pero es una persona muy solitaria, ¿no?
y estábamos hablando de qué estamos haciendo ahora, qué soñamos, qué nos gustaría hacer dentro de unos años. Y muchos de mis sueños tenían que ver muchas veces con empezar algo desde cero, como que a mí nunca me ha dado miedo, yo confío mucho en que la vida, si hoy termina Se Regalan Dudas, no sé qué y no sé cómo, pero algo más empezará y algo me acomodaré y haré, ¿no? Inventarás. Y él no, él estaba como mucho más aferrado a una seguridad económica, a lo que está haciendo ahora, a no dejar la certeza. Y en esta vulnerabilidad, cuando conocimos nuestras historias y me contó cosas que él dice que nunca le había contado a nadie, un día volteó y me dijo, es que yo no me puedo permitir eso que tú me estás diciendo porque yo no tengo en qué recargarme, ¿no? No tengo, si todo deja de funcionar, no tengo a dónde ir. Si mañana tengo una deuda muy grande, no tengo a quién recurrir, ¿no? Y fue la primera vez que yo volteé y dije, claro, incluso cuando creemos que soñamos desde el mismo lugar, o incluso cuando creemos que las posibilidades para el mundo, o incluso cuando decimos confío en la vida, para cada quien es diferente esa confianza, porque este güey realmente no tiene. Ha ido construyendo algunas amistades con el paso del tiempo, pero incluso eso le cuesta mucho trabajo, porque abrirse le cuesta mucho trabajo. Y ahora que conozco su historia, entiendo absolutamente todas las decisiones que toma, ¿no? Pero creo que también es diferente para todas las personas empezar desde cero o creer que algo es posible cuando no se siente este respaldo de la familia, porque no se encuentra el respaldo en mamá, no se encuentra el respaldo en papá, no se encuentra el apoyo en hermanos, entonces es como esta sensación de me tengo que rascar yo sola con mis propias uñas, y eso es algo que siempre he visto en ti, Dani, que admiro profundamente, pero que también siento que se ha de convertir en algo muy difícil. Y la culpa que te entra cuando te La equivocas tú. culpa y también algo muy difícil cuando dices, ¿y ahora cómo me abro a recibir? ¿O ahora cómo pido ayuda cuando siempre tengo que estar en modo luchona, en modo resuelvo, en modo conquisto? Y eso es lo que me hacía ser quien era, mi valor, en que yo soy la que resuelve, yo soy la que hace, yo soy la indispensable. Pero cuando no soy eso y me permito recibir, entonces, ¿qué soy? ¿Para qué soy buena? Entonces creo que estoy ahorita En ese. en esa. Qué bonito Que también, descubrimiento. sí. O sea, no es que yo ya resolví, entonces ya entendí. ¿Cómo se siente hoy recibir? O sea, quisiera saber, porque creo que muchas veces, las primeras veces que estás aprendiendo a recibir, es tan incómodo que quieres que pare, que prefieres de que, güey, ¿cómo se ha sentido incómodo y cómo has transformado eso? Creo que tengo mucha suerte por el novio que tengo, que él me ha dicho, es que tú recibe y me lo repite cuantas veces sean necesarias. Y también no solo de mi novio, pero las personas con las que yo he escogido rodearme últimamente son personas que también me dan mucho. Entonces, Les voy a poner he un estado- ejemplo, pero Ajá. Daniela llega a mi casa y su primera pregunta es, ¿qué té te sirvo? Y yo, güey, te sientas, tú no me vas a servir nada. Es tu casa. Es mi casa, tú Ya te no vives sientas, ahí. yo te voy a hacer de comer. No, pero si mejor pedimos y... Güey, no, yo te quiero atender a ti, amiga mía. O sea, ¿me dejas? Y siento que cuando pasan esos momentos me dan ganas de llorar y quiero llorar porque me siento como inútil. De que entonces, ¿qué voy a estar aquí nada más sentada y qué voy a hacer? O sea, tengo que, ¿sabes? Pero ya estoy aprendiendo, estamos aprendiendo en este camino nada más recibir y también No, y si sentirnos tú cuidas de merecedoras. todos, ¿quién cuida de ti? Creo que esa es una gran pregunta, ¿no? ¿Quién cuida de Dani, güey? Justo. Sí. Dani, para mi última pregunta, quiero hablar de algo que se necesita para muchas veces para poder seguir adelante, que es el perdón. No siempre viene el perdón de quienes queremos, no siempre pasa que tus papás vienen y te dicen perdón, hija, por tal, tal, tal. Como tú dices, yo creo que nuestros papás hacen lo que pueden con lo que tienen y eso no justifica el abandono y el dolor de la infancia. Pero ¿cómo has podido perdonar lo que te ha pasado
para poder tener una vida nueva? O sea, ¿qué rol ha jugado el perdón en tu vida en los últimos años? Creo que también te trae mucha paz. Y para yo poder seguir avanzando, tengo que perdonar, ¿verdad? Y también el entender y el tener esta compasión y genuinamente entender que tanto mamá como papá, como hermanos y como todas las personas, creo que hacemos lo mejor que podemos desde la mejor intención con las herramientas que tenemos. Y hay gente que tiene otro tipo de herramientas que las tuyas y está bien. No sé, simplemente es como no conformarte con eso, pero perdonar y entender y respetar. Me gusta mucho que usas mucho la palabra compasión. Creo que más que perdón tiene que ver Con con compasión. compasión, ¿no? Con entender que, pues sí, como tú dices, todo esto, todas estas posibilidades que tú tienes, pues no las tuvo papá y no las tuvo mamá. No, y se casaron súper chiquitos. Y también mamá creció en una familia de 10 hermanos, hermanas, donde los hermanos más grandes cuidaban de los otros y tomaban responsabilidades que no eran de ellos, pero porque también seguramente mi abuela no tenía y seguramente mis hijos, futuros hijos, van a tener más herramientas que yo, ojalá, ¿sabes? Como que entender que nada es personal y que muchas veces la gente toma decisiones desde el corazón pensando que es lo mejor para ti, cuando lo mejor y no es, y está bien. O sea, compasión, creo. Y una de las cosas también que me gustaría, Dani, porque creo que es algo que mucha gente se va a poder identificar, en México y en Latinoamérica hay esta idea de que la familia siempre es primero, ¿no? Y que todo por la familia y que uno se tiene que sacrificar y que no puedes ir por lo tuyo, cómo vas a dejar a alguien atrás o cómo no vas a ir en Navidad o cómo no vas a ocuparte y atender a mamá, papá, a hermano, a hermana. Y yo veo que algo que tú has hecho muy consciente estos últimos años es desde una decisión de amor, desde una decisión de respeto a sus caminos, de respeto al tuyo, desde límites, y límites no desde tú no vas a, no, límites hechos con amor. ¿Has podido entender cómo llevar una relación distinta con cada una de las personas en tu familia? Entonces, me gustaría un poquito que nos explicaras y que la gente pudiera escuchar por qué a veces los límites son necesarios, a veces la distancia, que sé que le has puesto a muchas personas, es necesaria y es importante. Y por qué también un acto de amor hacia ti, hacia tu familia, muchas veces es tomar el espacio o es dejar que cada persona recorra el camino que tiene que recorrer o decir, yo no puedo resolverte la vida o no puedo hacerme cargo de ti, papá, o no puedo hacerme cargo de ti, mamá, o no puedo hacerme cargo de ti, hermana o hermano o lo que sea, ¿no? Sí, la respuesta es como tienes que cuidarte a ti primero para también poder dar esa versión tuya, porque si tú no pones límites o estás ahí como que nada más haciendo lo que ellos quieren o estando para ellos todo el tiempo, ni siquiera lo estás haciendo ya de un lugar del querer, sino del tengo que, y empiezas a guardar cierto rencor o de que ay, estoy en Navidad esta vez porque mi mamá me dijo, entonces, y no sé, siento que es más bonito aprenderte a relacionar con las personas desde su sana distancia y el cuando es necesario, ¿verdad? O sea, y cuando hablas con ellos hasta los disfrutas más. Y cuando empiezan a tocar ciertos temas que tú sabes que no, también de una manera amable puede ser como, oye, ahorita no quiero hablar de esto porque no me siento bien o no quiero escucharlo y está bien. Como que también creo que nos creemos mucho que el poner límites es el tener que ser como súper grosero, súper como poner esa... Y los límites no siempre son así. Puedes poner límites de una manera más amena. Nada, mi Dani preciosa. Vuelve cuando Ay, quieras. Estás aquí en todos los episodios. Me encanta. ¿Cómo te sentiste contando tu historia? Me encantó, me encantó. Siento que es la primera vez que hablo como que de esta historia y la verdad estaba súper nerviosa porque dije, ¿cómo voy a hablar esto? Pero no quiero victimizarme, pero también quiero más bien como, no sé, platicar mi historia de cómo yo he podido salir adelante a mi manera y si alguien puede como identificarse con eso, qué padre y ya. Gracias por venir, mi Dani. Dejamos toda la info de Daniela en seregalandudas.com/suscríbete. Y Si alguien de ustedes vive en Los Ángeles, Dani hace ceremonias de cacao una vez al mes. Son preciosas. acabamos Yo de ya he ido tener a una dos. por el cumpleaños de Leti.
pueden ser cuando ella las hace o la pueden contratar para el cumpleaños mío, por ejemplo, hicimos una para este Privada. nuevo ciclo, entonces también tiene privadas. Les vamos a dejar su info por si alguien vive en Los Ángeles, está increíble lo que hace. Y dejamos toda su info en seregalandudas.com/suscríbete. Y si esta conversación o cualquiera otra de las conversaciones que hemos tenido aquí te gustan y las compartes y te han ayudado, como puedes ayudarnos más que cualquier otra cosa es dando follow, like y suscribiéndote a todas nuestras cosas. En donde sea que nos escuches, hay un botón que dice sigue, follow, ya sea en YouTube, en Spotify, en Apple, en donde sea. Esa es la forma de mostrarnos tu apoyo y de mostrarnos tu amor. Por favor, Ayúdanos. hazlo. Besos. Bye bye. Gracias, Dani. ¿Cuál ha sido una de tus experiencias sexuales más intensas? Para Luego contar, les paso tips. y yo me pongo nerviosa a hablar de estos temas. Y fue increíble. Creo que es la primera vez que hablo como de mi sexualidad en alguna entrevista y en un podcast. ¿Me puedes repetir la pregunta, por favor? Ok. Mis prototipos de hombres que me encantan, ¿no? Que todo está es basado cómo? en Ricky Martin. No. Estaba soñando con Ricky. Es que ya vi este clip en TikTok y así poniendo todos, Kenia domadora, Kenia. No saben lo increíble. Es Yo en otra mi cosa. energía femenina Recibo, que me llegue a mí. Vamos a recibir lencería. Que estas son las pláticas que yo realmente tengo con mis amigas. From the beginning. Hit it, boys.